Somos todos racistas. Sí, lo digo en serio. No hay forma de negar este hecho. Incluso aquellos que dicen ser antirracistas a menudo tienen prejuicios inconscientes que reflejan su propia visión del mundo. Desde el momento en que nacemos, nos enseñan a distinguir entre diferentes razas y a asignarles diferentes estereotipos y valores. La sociedad nos dice que hay algunas razas superiores a otras y que es natural tener miedo o desconfiar de aquellos que son diferentes a nosotros. Por supuesto, todo esto es una mentira, pero es una mentira en la que todos hemos sido educados. Incluso si crees que no eres racista, es probable que hayas hecho algún comentario despectivo sobre una persona de otra raza, incluso sin darte cuenta. Quizás has evitado sentarte junto a alguien de una raza diferente en el autobús, o te has sentido incómodo al ver a una pareja interracial. Puede que te hayas burlado de los acentos o de las costumbres de otra cultura, o hayas hecho bromas sobre las características físicas de alguien. Pero, ¿por qué somos racistas? La respuesta es simple: el miedo. Tenemos miedo de lo que no conocemos, y la única forma de superar ese miedo es educarnos y aprender sobre otras culturas. Desafortunadamente, la educación no es algo que todos tengan acceso, y la ignorancia lleva a la discriminación. Pero aquí está la buena noticia: podemos cambiar. Podemos desaprender los prejuicios y la discriminación. Podemos educarnos sobre otras culturas y abrir nuestras mentes. Podemos dejar de asignar valores y estereotipos a las diferentes razas y empezar a ver a las personas como individuos únicos. Así que, sí, somos todos racistas. Pero no tiene que ser así. Podemos trabajar juntos para cambiar nuestra sociedad y crear un mundo más justo e inclusivo para todos. ¿Estás dispuesto a unirte a la lucha contra el racismo? Oh, claro que sí, podemos unirnos todos en la lucha contra el racismo. Como si fuese tan fácil. La verdad es que muchos de nosotros estamos más interesados en publicar nuestras opiniones en redes sociales que en hacer algo tangible para cambiar la situación. Además, siempre está el típico: pero yo tengo amigos de otras razas, o yo no veo el color de la piel, solo veo a las personas. Esos comentarios solo demuestran que no se ha entendido el problema. El racismo no es solo cuestión de tener amigos de otras razas o de no ver el color de piel. El racismo es estructural y está presente en todas las facetas de la sociedad. Se trata de un sistema que favorece a algunos grupos en detrimento de otros, y que ha sido diseñado para mantener el poder en manos de unos pocos. Por supuesto, siempre hay excepciones. Hay personas que realmente luchan contra el racismo y trabajan para cambiar la sociedad. Pero en general, estamos más interesados en mantener nuestras comodidades y en defender nuestra posición privilegiada en lugar de hacer algo para cambiar las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, es necesario reconocer que todos tenemos prejuicios y trabajar en desaprenderlos. Luego, debemos educarnos sobre otras culturas y ser más empáticos con las personas que son diferentes a nosotros. Pero sobre todo, debemos estar dispuestos a actuar y a hacer algo para cambiar el sistema. Eso implica hacer sacrificios y poner en riesgo nuestra posición privilegiada. En resumen, somos todos racistas. Pero podemos hacer algo para cambiar la situación. ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para cambiar el sistema y crear un mundo más justo e inclusivo para todos? La elección es tuya. Pero claro, incluso si decidimos luchar contra el racismo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué medidas podemos tomar para cambiar el sistema? La realidad es que no hay una respuesta única. Cada persona debe encontrar su propia forma de luchar contra el racismo y trabajar para crear un mundo más justo e inclusivo. Sin embargo, hay algunas cosas que todos podemos hacer. Podemos educarnos sobre otras culturas y escuchar las voces de las personas que han sido discriminadas. Podemos ser conscientes de nuestros prejuicios y trabajar en desaprenderlos. Podemos ser aliados y apoyar a las personas que son discriminadas. Pero eso no es suficiente. También debemos tomar medidas concretas para cambiar el sistema. Podemos votar por políticos que trabajen para crear políticas antirracistas. Podemos apoyar a organizaciones que luchan contra la discriminación. Podemos hacer donaciones y ofrecer nuestro tiempo y habilidades para ayudar a las comunidades marginadas. Pero aquí está la verdad incómoda: incluso si hacemos todo eso, el racismo nunca desaparecerá por completo.
El sistema racista está arraigado en nuestra sociedad y es difícil de desmantelar. Además, siempre habrá personas que se beneficien del sistema y que se opongan a cualquier cambio. Ya sea por ignorancia, miedo o simplemente por interés propio, siempre habrá personas que se opongan a la lucha contra el racismo. Entonces, sí, somos todos racistas. Pero podemos hacer algo para cambiar la situación. Debemos estar dispuestos a luchar, a hacer sacrificios y a trabajar duro para crear un mundo más justo e inclusivo para todos. No será fácil, pero es lo correcto. La elección es tuya. Pero claro, ¿quién tiene tiempo y energía para luchar contra el racismo todo el tiempo? Tenemos nuestras propias vidas y nuestros propios problemas que enfrentar. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por algo que no nos afecta directamente? Esa mentalidad egoísta es precisamente lo que perpetúa el sistema racista. El racismo no es solo un problema de las personas de color, es un problema de toda la sociedad. Todos somos afectados de alguna manera por el racismo, ya sea directa o indirectamente. Además, la lucha contra el racismo no se trata solo de ayudar a otras personas. Se trata de crear una sociedad más justa y equitativa para todos. Una sociedad en la que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos vivir sin miedo a la discriminación. Pero claro, es más fácil ignorar el problema y vivir en nuestra burbuja de comodidad. Es más fácil culpar a otros y evadir la responsabilidad. Pero la verdad es que todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra el racismo. Ya sea educando a nuestros hijos, hablando con nuestros amigos y familiares, o tomando medidas concretas para cambiar el sistema. Por supuesto, esto no significa que debamos sacrificar todo nuestro tiempo y energía en la lucha contra el racismo. También debemos cuidar de nosotros mismos y nuestras propias necesidades. Pero al final del día, la elección es tuya. ¿Estás dispuesto a ignorar el problema y vivir en la ignorancia y la comodidad? ¿O estás dispuesto a luchar por un mundo más justo e inclusivo para todos? La elección es tuya, pero recuerda que tus acciones, o la falta de ellas, tienen un impacto en la sociedad en la que vivimos.